¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Estamos en otro video y esta vez estamos en una reacción al ascenso y caída de Mike Menzer, gente. Para los que no saben, más o menos, seguramente todo el mundo sabe quién es Mike Menzer. Más porque como que en algún momento se puso de moda. Yo la realidad es que lo conocí en ese tiempo donde hacían muchos edits, muchos TikTok, muchos Reels. Y también porque es el creador del Heavy Duty. O sea, en el nicho del gimnasio, digamos, en el mundo del gym, siempre fue como conocido el nombre de Mike Menzer, pero por ahí no sé, para darte un ejemplo, para el que miraba Edits Aesthetic, ¿entendés? Al que miraba otras boludeces, no tanto de Full Gym, no lo conocía, pero por ahí se llegaron a relacionarse con el Heavy Duty. Así que nada, amigos, estamos en otra reacción. Voy a tratar de no hablar tanto como la vez pasada. Porque el video de Tomás Massa lo tuve que editar una banda porque hablé, boludo. Hablé más de lo que vi el video. Pero bueno, amigos, vamos a prestar atención a esto que está muy bueno. Mike O Mentzer sea, no solo fue un excepcional atleta y genio del culturismo, sino un revolucionario pensador que desafió los esquemas de su tiempo, cuestionó las reglas establecidas y cuyo legado dejó una marca imborrable en el culturismo. A pesar de que su carrera fue corta, se consolidó como una de las figuras más influyentes de este deporte. Fue el primer culturista de la historia en recibir un puntaje perfecto de 300, y sus métodos de entrenamiento de alta intensidad siguen siendo debatidos hasta el día de hoy. pensar que hay gente que a día de hoy sigue usando, o sea, su metodología de Heavy Duty. No sé si tan al palo como él, porque él hacía muy bajo volumen y descansaba literal. He llegado a escuchar en algún que otro video que descansaba más de una semana, tipo como que hacía un entrenamiento de piernas y hasta la otra semana o por ahí pasaban dos, le chupaban un huevo al chabón, corte, le chupaba un huevo de porque él priorizaba mucho lo que es el descanso y la comida. Creo que fue uno de los que implementó también comer más carbohidrato que proteína, como que no creía mucho en comer tanta cantidad de proteína para que se recupere el músculo. Que en eso tiene razón, el chabón fue un adelantado a su época, mal. Pero detrás de sus triunfos, innovación y ese gran físico yace una historia de lucha, controversia. Esta es la historia del enigmático y complejo Mike Menzer. Era un 15 de noviembre de 1951 cuando nació Michael John Menzer en Ephrata, Pensilvania, Estados Unidos, un pequeño pueblo de granjeros y comunidades menonitas predominantemente. Su padre, de ascendencia alemana, era un conductor de camiones que no tuvo la oportunidad de recibir una educación formal. Sin embargo, le enseñó a Mike desde una muy temprana edad el valor del trabajo y la disciplina con distintas labores y responsabilidades caseras. Mike describe a su padre también como una persona de mentalidad fuerte, con una gran integridad que siempre defendió sus creencias e ideales. No se dejaba pisotear por nadie e inclusive a veces un rebelde. Esto tendría una fuerte influencia en Mike y moldearía. Pero nada, antes de seguir viendo el video, denle like, suscríbanse y comenten si quieren que siga trayendo más contenido de este tipo. Síganme en mis redes sociales también que lo tengo acá abajo. Estamos siempre on en Twitch. Síganme en Kick, que es el mismo nombre de cuenta. En Instagram y en TikTok, que subo edits. Muchas gracias. Nos vemos. ese carácter tan distintivo de él. Mike tuvo tres hermanos, su hermana y hermano mayores y un hermano menor. Así como está ahí el chabón, ya tiene mejor físico que yo y seguramente tenía 14 años, boludo. Y mirá lo que era. La concha de la lora, boludo. Ray Menzer, quien más adelante seguiría los pasos de Mike en el culturismo. En la escuela, Mike destacaba por sus excelentes calificaciones, siempre siendo el mejor alumno de su clase, y desarrollando desde muy joven un interés por la lectura, la filosofía y el funcionamiento del cuerpo humano. Esto es lo que más tarde lo llevaría a perseguir una carrera en medicina y psiquiatría. Pero antes de perseguir este camino, algo más se encontraba en su destino. Una tarde de 1962, cuando Mike tenía tan solo 11 años, acompañaba a su madre a la farmacia. El chabón era como muy bocho, boludo, en todo sentido. O sea, creo que tenía un apodo, pero era como muy intelectual el chabón, ¿entendés? Muy nerd, muy bocho. Y nada, eso. Quería destacarlo también como parte del video. Sigamos. Local. Mientras su madre realizaba algunas compras, Mike se puso a ver las revistas, cuando de pronto una en específico capturó por completo su atención. Una edición de la revista Iron Man que presentaba en la portada al Mister Universo del año Bill Pearl. Fue en ese momento cuando Mike supo sin lugar a dudas que eso era lo que él quería hacer.
y Bill Pearl se convertiría en uno de sus ídolos. Su madre le compró la revista y en cuanto llegó a casa leyó atentamente cada una de las páginas. Para la Navidad de ese mismo año, su padre le regaló su primer conjunto de pesas. Mike pasó todo el día de Navidad en el sótano entrenando con sus pesas nuevas. Así continuó durante todo un año entrenando. O sea, miren el físico igual que va mostrando en distintas fotos. O sea, es como que fue agarrando forma y encima el chabón arrancó en su casa, ¿entendés? No arrancó ni en un gimnasio. Y en ese tiempo, o sea, en ese tiempo lo que era información era, calculo yo, que era agarrar una revista, ver qué onda los ejercicios y chao, y si vas a un gimnasio, ir a un gym y ejercicios súper básicos, boludo. O sea, creo que este es los tiempos de Arnold. O sea, literal, él compitió contra Arnold. Y nada, imagínate lo que habrá sido el tema de gimnasio. Ni siquiera te hablo de culturismo. Gimnasio en esa época era muy poca información, boludo. Nada que ver hoy en día que tenés toda la ciencia, mil videos, mil explicaciones. Era como más difícil para mí en esa época. En su casa por su cuenta. Y al cabo de este tiempo, Mike ya comenzaba a notar un cambio significativo en su físico. Su padre, impresionado con el compromiso y determinación de Mike, contactó a un amigo suyo que era powerlifter, John Myers. Él tenía un gimnasio mucho más completo en la cochera de su casa, así que John y otro amigo de él, que era pesista olímpico, invitaron a Mike a entrenar con ellos 3 veces por semana. Fue aquí donde Mike aprendió los movimientos básicos y levantamientos olímpicos. También John lo alentaba a entrenar pesado, teniendo una gran influencia en el estilo de entrenamiento que Mike adoptaría. Es por eso que Mike siempre se consideró no solamente un fisiculturista, sino también un atleta de fuerza. En 1965, John llevó a Mike a Nueva York a ver un concurso de culturismo, aunque este no era cualquier concurso. Era nada más y nada menos que el primer Mister Olympia de la Imagínense, boludo. El chabón presenció el primer Mister Olympia. O sea, qué locura, mío. historia, y donde participaba el legendario Larry Scott, quien fue uno de los que influyó a toda una generación de culturistas. Ese día marcaría por completo al joven Menzer, pues allí se solidificó su sueño de alcanzar la tarima del Mister Olympia. Al regresar a casa, Mike tomó una de sus revistas y escribió al reverso de la portada lo siguiente: Mike Menzer, Mister América, 1972. Mike Menzer, Mister Universo, 1974. Y Mike Menzer, Mister Olympia, 1976. Para él, estas no solamente eran ambiciones, eran un compromiso. Estaba apenas por cumplir los 14 años de edad, pero no tenía duda alguna de que para sus 20 podía llegar a convertirse en uno de los mejores culturistas del mundo. O sea, el chabón ya desde los 14 años sabía que quería ser culturista, ¿entendés? O sea, para mí te tiene que llegar una pasión. Es como por ahí para explicar, va, no sé, calculo, ¿no? Que el chabón lo que sentía era como para un argentino arrancar y jugar al fútbol, ¿entendés? Tipo decir, yo quiero ser futbolista y ya tenía esa pasión por el culturismo, por ver una revista y por el entreno que ya estaba metiéndole desde los 14 años, boludo. Sos un nene. Yo arranqué a entrenar a los 20, gente. Tengo 22. Voy a cumplir 23. Qué locura, boludo. No me imagino yo a los 14 años, tipo, era un engendro, ¿entendés? Y el chabón ya estaba re apasionado por los fierros. Mike siguió entrenando en su casa y en la cochera del amigo de su padre. A los 18 años había construido un físico bastante decente, así que se inscribió a su primera competencia, el Mr. Lancaster de Pensilvania de 1969. Arrasó por completo en esta competencia, por lo que pasó al nivel estatal. O sea, mirá el físico que el chabón ya tenía a sus 18 años, boludo. Mirá este tríceps. Y yo creo, bueno, voy a suponer, ¿no? Que es natural. Voy a suponer que es natural, o sea, bueno, calculo que si acá no lo... No sé si será que habla del uso de química. ¿Ustedes qué dicen, gente nati o no nati? Sí, Después. Y así fue como empezaba a sumergirse en el mundo del culturismo amateur. Mike, siendo un joven inquieto queriendo desafiar la autoridad de su padre y escapar de su dominio, como suele ser común en un joven de 18 años, decidió enlistarse en la Fuerza Aérea, donde sirvió durante 4 años. Esto fue lo que lo llevó a Washington. Durante este tiempo, Menzer no pausó sus sueños de culturismo, por lo que seguía entrenando e inclusive ingresó al Mister América de 1971. Pero el nivel de este concurso era mucho más elevado y la competencia fue brutal. El gran Casey Viator fue quien se terminó llevando la victoria y Mike quedó en... o sea, mirá lo que eran estos físicos, boludo. Para mí es como
Tienen unos re más a los chabones de antes, boludo. Pero no sé si será todo imaginación, porque la verdad que ahora también tienen unos re físicos, pero es como... Yo los noto como distintos a los físicos de la vieja escuela, boludo. No sé cómo explicarlo, pero distintos, no sé. No sé. Capaz que es cosa mía, nomás como por pensar siempre que lo de antes era todo mejor, capaz que no es, obvio que no es así. En tema de entrenamiento, creo que el entrenamiento es muy superior ahora con todo lo que se sabe. Pero bueno, no sé, mirá este pecho mío. What the fuck, boludo. Décimo lugar. Casey Viator era alumno de un hombre llamado Arthur Jones, un inventor y diseñador de máquinas de gimnasio que también estaba desarrollando una nueva teoría de entrenamiento de alta intensidad, a la cual llamaba el sistema Nautilus. Casey había visto a Menzer en la competencia y había notado algo especial en él, por lo que se le acercó para comentarle que tenía una gran genética y que debería hablar con Arthur Jones, dándole su teléfono. Algunos días después, Menzer llamó a Jones, pero no tuvieron una conversación normal. Fue una llamada de horas en la que Arthur Jones procedió a darle una cátedra a Mike, hablándole con el lenguaje más preciso y objetivo posible sobre la ciencia del entrenamiento, la habilidad limitada del cuerpo humano para recuperarse y la frecuencia óptima de entrenamiento. Mike después de esa plática se dio cuenta que realmente no sabía tanto, que no era el virtuoso de entrenamiento como pensaba y que memorizar rutinas de las revistas no. Imagínate eso, ¿no, boludo? Llamar y que te empiecen a explicar todo por teléfono. En ese habrá sido una locura, boludo. Es como cuando hablas con alguien que sabe más que vos y te empieza a explicar todo y es como que vos prestabas atención y decís, fuah, boludo. Me doy cuenta que no sé un carajo. Está muy bueno. Por eso está bueno también rodearse de personas que sepan más que vos, boludo. O rodearte de personas que estén en la misma y que te vayan instruyendo un poquito. Porque siempre se puede aprender. Es más, hasta se puede aprender de alguien que hasta se puede aprender de alguien del que vos menos creés que podés aprender algo, ¿entendés? Porque siempre está bueno, por eso está bueno siempre escuchar, boludo. Escuchar, por más que te sirva que no, escuchar lo que tiene el otro para decir o el consejo que te puede llegar a dar y vos tomás lo que vos preferís o lo que vos sentís que te va a servir, boludo. Pero nada, sigamos, gente. te convertía en un experto. Esto fue un completo abrir de ojos para Menzer. Mike y Arthur Jones continuarían una larga relación en la que Jones fue prácticamente uno de sus mentores, pues no solamente cambió el enfoque de Menzer para entrenar, sino que influyó profundamente en su forma de pensar, pues era un apasionado por el pensamiento lógico, la razón y la ciencia. Y Menzer, siendo un hombre culto y letrado, claramente se identificaba con estas cualidades. El año de 1972 se acercaba, y como recordarán, este era uno de los años en la inscripción de la revista donde Mike había puesto como meta alcanzar el título de Mr. América, pero precisamente aquí es donde la vida de Menzer comenzaría a tomar un giro desafortunado. Mike tuvo una fuerte lesión en el hombro derecho al estar No, realizando amigo. aperturas de pecho con mancuernas. Esto lo mantendría 8 meses. La apertura. ¿Qué opinan de este ejercicio, gente? ¿Bancan o no bancan apertura con mancuerna? ¿Qué opina el chat? A mí, yo lo hice bastante tiempo, boludo. Cuando era principiante me lo habían dado. Mamá, o sea, fue como el loco. Fuera del gimnasio. Aparte de esto, sus responsabilidades dentro de la Fuerza Aérea incrementaron considerablemente. Mike trabajaba turnos de 12 horas y aparte llevaba un segundo trabajo en donde a veces tenía que trabajar por las noches. La inactividad del entrenamiento estaba ocasionando que comenzara a deprimirse, pues claramente notaba que estaba fuera de forma y ganando peso. También su moral se estaba viendo afectada y estaba perdiendo claridad sobre el rumbo que quería tomar en la vida. A pesar de estar luchando contra una depresión, Mike temía el llegar a la mitad de su vida con el profundo arrepentimiento de no haber perseguido su máximo potencial. Fue este miedo lo que lo motivó a poner en orden su vida de nuevo, por lo que decidió ingresar a la universidad y enrolarse en el programa de premedicina, con el objetivo de convertirse en psiquiatra, dejando la Fuerza Aérea. Fue aquí donde conoció a una mujer llamada Katy Gelfo, de quien se enamoraría y mantendría una relación por más de una década. Gradualmente su apetito por los hierros regresaba, así que retomó el entrenamiento, aunque debido al poco tiempo disponible que tenía para los estudios, Mike comenzaba a aplicar los métodos que había discutido con Arthur Jones. Entrenaba solamente 3 veces por semana, con una intensidad alta pero una duración corta. Menzer estaba de regreso, y ahora ponía la mira en el Mr. América de. Esta pose para mí es del chabón, boludo. Qué bien que le queda, boludo. Mirá los tríceps, boludo. Dos panzas tiene.
Bueno, acá tiene más que acá, pero... En Mira esto, 1975, que boludo. estaba siendo organizada por Franco Colombo en Los Ángeles, California. Mike llegó pesando 89 kilos y con un excelente acondicionamiento. Estaba seguro de que podía ganar esta competencia, aunque esta seguridad se fue desvaneciendo en cuanto vio a Robbie Robinson y la forma que este competidor traía. Menzer supo en ese instante que simplemente no iba a tener un resultado favorable. Y no se equivocó, pues Robinson ganó la competencia y Menzer ocupó el tercer lugar después de Roger Callard. A pesar de que no ganó, este evento marcó un punto clave en la carrera de Menzer, pues fue allí donde conoció a Joe Weider, quien le había estado poniendo mucha atención a Menzer durante la competencia. Al final del día, Weider se le acercó para ofrecerle una sesión de fotos y una entrevista. Esto culminaría en la primera portada de Menzer en la revista de culturismo más importante de la época, con un artículo completo. En el artículo, Menzer escribió sobre los métodos de entrenamiento que utilizaba. Muchos se sorprendían de que Mike solo entrenaba 3 veces por semana y realizaba solamente de 3 a 5 series por grupo muscular. Esto comenzó a ocasionar algo de 3 o 5 series por grupo muscular, teniendo en cuenta que el chaval entrenaba 3 veces por semana, boludo. Y la popularidad de la época era mucho volumen. O sea, en este tiempo era volumen, volumen de entrenamiento era una guasada. O sea, literal era re distinto al chabón. controversia entre culturistas, pues la tendencia de la época era prácticamente todo lo opuesto. Entrenamientos muy extensos, compuestos de muchos ejercicios, series y repeticiones. Inclusive algunos Miró ese entrenaban remo, 2 boludo. veces al día. La mentalidad era más es mejor. Menzer creía que esto era completamente excesivo e inclusive contraproducente, siendo un pionero en aplicar conceptos científicos al entrenamiento de fisicoculturismo, priorizando los factores de fatiga y recuperación. Mike continuó con sus estudios mientras se preparaba para el Mister América del 76. Ese invierno se propuso mejorar su físico considerablemente entrenando con su hermano Ray, incrementando la intensidad y los pesos. Así logró ganar 7 kilos de músculo, y al llegar a la competencia los jueces quedaron completamente impresionados con la forma mejorada de Menzer. De los 9 jueces, todos ponían a Menzer por Qué delante de locura, Roger boludo. Callard, excepto uno, 7 kilos Arnold de músculo Schwarzenegger, es que una casualmente banda. formaba parte del jurado ese año y era amigo de Callard. Pero a final de cuentas esto no importó. There is the overall champion, Mike Menzer from Washington, D.C. A pesar de estar 4 años atrasado con la meta que el Mike Menzer de 14 años había escrito en la revista, por fin lo logró. Venció a Roger Callard y así cumplió el sueño de convertirse en Mister América de 1976. Esta fue la victoria más satisfactoria para Menzer en toda su carrera. Sin embargo, para 1977 las dificultades en la vida de Mike incrementaban. Tenía que balancear los demandantes estudios de medicina, 2 trabajos, el entrenamiento y no veía a su novia. Pasa que también, pasa que también en este tiempo, no sé si era tan factible como ahora poder vivir del culturismo, boludo. Los chabones estos creo que tenían, bueno, mismo te lo está contando, estudiaba, trabajaba y se preparaba para competir. O sea, su tiempo, su optimización de tiempo habrá sido algo recontra meticuloso, boludo. Para todo lo que hacía, tenía una esposa, o sea, tenía una mujer. No es así, no es todo color de rosa, boludo. A Katy tanto como quería. Su situación financiera tampoco era la mejor, lo cual lo mantenía bastante preocupado. Mike estaba perdiendo rápidamente el interés por convertirse en psiquiatra y pagar su carrera de medicina se estaba volviendo inviable. Joe Weider le había ofrecido a Mike un trabajo dentro de su revista. Esto implicaba que tenía que mudarse a California. Menzer había rechazado esta oferta originalmente, pero ante su adversa situación financiera y descontento con la carrera universitaria, Mike tomó la decisión de aceptar la oferta de Weider, salirse de la universidad y mudarse a California. Su nuevo plan ahora era perseguir de lleno su carrera como culturista, intentar ganar shows y así alcanzar una mayor estabilidad financiera. Al mes, Katy también se mudó a California. La relación entre ellos mejoraba cada vez más y Katy era extremadamente solidaria con Mike. Lo apoyaba prácticamente de forma incondicional. Weider le dio el puesto de editor asociado en la revista, para la cual Mike lanzó un segmento de entrenamiento el cual tituló Heavy Duty. Este segmento fue un éxito rotundo. Comenzó a venderse tan bien que apenas podían satisfacer la demanda. Por fin las cosas empezaban a cambiar para Mike. Ese año Menzer viajó a Francia El famoso Heavy Duty, gente, el famoso. para competir en el Mister Universo, donde terminó en segundo lugar después del húngaro Karl Skalak, quien tenía una forma impresionante. Esto le hizo darse cuenta a Mike que tenía que incrementar su nivel aún más si quería tener una carrera exitosa en el culturismo, por lo que dedicó todo el siguiente año a mejorar.
Así, para el Mister Universo del 78, que fue llevado a cabo en Acapulco, México, Mike llegó pesando 98 kilos, y esta sería una de las mejores competencias en la carrera. El chabón pasó, creo que de competir, porque lo había dicho antes, de 80 y algo, y ahora está en 98, creo. Si no dije mal, para ver, voy a ver de vuelta. México, Mike llegó pesando 98 kilos. Fua, amigo, subió en un tiempo. ¿Sabes lo que es 10 kilos arriba de músculo, boludo? Mamá. Y esta sería una de las mejores competencias en la carrera de Mentzer, pues no solamente arrasó con la competencia, pero también marcó por primera vez en la historia del culturismo un puntaje perfecto de 300. Esta victoria lo consolidó como uno de los mejores culturistas de la época y lo puso en el mapa ante un público mucho más amplio, por lo que su edición de Heavy Duty en la revista The Wader comenzó a venderse aún más. Mike ahora también había cumplido el segundo sueño escrito en la revista. Si bien el físico de Mike no era el más grande, la madurez muscular y densidad que había alcanzado eran realmente impresionantes y pocos competidores le hacían frente en estas categorías. En febrero de 1979, Mike aseguró otra victoria profesional en la Copa del Sur en Florida, aunque posterior a esto quedaría en segundo lugar ante Robbie Robinson en Pittsburgh y de nuevo en la Noche de Campeones de Nueva York ante Danny Padilla. El verano de ese año, el culturismo tendría que pasar a segundo plano para Mentzer, pues recibió una llamada donde le informaban que su madre había caído enferma y 2 semanas más tarde falleció. Esto devastó a Mike, su motivación se desplomó por completo, dejó de entrenar durante 6 semanas y comenzó a comer desenfrenadamente, hasta el punto en que, en palabras del mismo Mike, dejó de parecer culturista. La Mister Olympia del 79 se acercaba y Mentzer sabía que no podía dejar. Qué bajón, boludo. Encima el chabón de por sí, bueno, por lo que va contando, es como que tenía esas recaídas chabón psicológicas de vez en cuando, de la depresión. Dejar pasar esta competencia. Debía recuperar la motivación y volver a levantarse. De otro modo, no debutaría en la Olimpia y las posibilidades de alcanzar este sueño se agotarían. Así que decidió comenzar la preparación. Tenía tan solo 4 meses para llegar a esa tarima en forma. 3 semanas antes de la competencia, 4 meses de preparación es muy poco, boludo. Más que dijo que comió y estaba gordo. su hermano Ray notaba que Mike todavía no alcanzaba un acondicionamiento favorable, por lo que le comentó que quizás sería mejor que no compitiera, que habían tenido un año difícil por la muerte de su madre y estaba bien si no competía, nadie lo juzgaría. Pero estas palabras solo sirvieron como una chispa que llenó a Mike de motivación y lo impulsó a darlo todo en esas últimas 3 semanas de preparación. El día de la competencia llegó y este Mister Olympia no fue una simple competencia de físicos, fue un choque de generaciones y filosofías. Por un lado estaba Frank Zane, de 37 años y quien era el campeón actual con 2 victorias consecutivas en el Mister Olympia. Él era conocido por un físico estético y refinado. Por otro lado, Mike Mentzer, la sensación del momento de 27 años con un físico más grueso y denso. También su perspectiva única e innovadora sobre el entrenamiento generaba mucha curiosidad e intriga alrededor de Mentzer y cómo se posicionaría en relación a los demás competidores que llevaban un entrenamiento tradicional. En la alineación estaban algunos de los mejores culturistas de la época: Zane, Mentzer, Dickerson, Platz, Robinson, Padilla, Mira todo eso culturista, boludo. Son nombres reconocidos hoy en día. entre otros. En ese entonces, el Olympia se dividía en 2 categorías, menos de 200 libras y más de 200 libras, cuyos ganadores competían por el título absoluto. Finalmente, tanto Zane como Mentzer ganaron sus respectivas categorías y se enfrentaron por el título absoluto. Fue una batalla entre las líneas precisas y artísticas de Zane y el físico más lleno y poderoso de Mentzer. Mike tuvo un gran acondicionamiento durante las rondas preliminares. Sin embargo, para la final, su físico se había suavizado ligeramente y había perdido algunas líneas debido a un exceso de sodio, lo que le dio a Zane la ventaja y su tercer título consecutivo de Mister Olympia. La No, victoria de Frank amigo. Zane, sin embargo, generó debate. Muchos argumentaron que era momento de dejar atrás la era de los físicos más ligeros y otorgar el título a alguien que representara la masa y el poder hacia los cuales el deporte estaba evolucionando. También algunos consideraban que Mentzer tenía un físico más completo. Para este punto se especulaba que la popularidad de Mike en el culturismo podría superar la de Arnold, quien en ese momento estaba en plena transición hacia su carrera en Hollywood. La filosofía de entrenamiento de Mentzer, que enfatizaba la brevedad e intensidad, chocaba directamente con la ideología de alto volumen de Arnold. Esta división filosófica generaba mucha tensión entre ambos, y Arnold no apreciaba que Mike se rehusara a tratar sus métodos de entrenamiento como una verdad absoluta. Una nueva década comenzaba y Mentzer se había instalado como uno de los favoritos para el Mister Olympia de 1980.
para la cual se estaba sometiendo a un estricto régimen, comenzando la preparación con 8 meses de anticipación y manteniendo la dieta, el entrenamiento, el cardio y el descanso como su prioridad absoluta. También dedicaba mínimo 2 horas diarias a la lectura y estudio. El de chabón filosofía, corría, boludo, ya me que estaba parece. desarrollando una obsesión por alcanzar la excelencia máxima No caminaba, en todos corría. los aspectos de su vida. Pero esto lo llevaría por un camino peligroso. Mike comenzaba a experimentar con el consumo de anfetaminas, no con fines recreativos, sino como una ayuda ergogénica para sustentar su demandante estilo de vida, pues esta droga puede ayudar a mantenerse más alerta y activo. Menzer estaba consciente de algunos efectos secundarios, pero no dimensionaba la gravedad de abusar de esta sustancia. En octubre de 1980, los mejores culturistas de la época viajaban a Sydney, Australia, en donde se llevaría a cabo la Mister Olympia de ese año. Pero lo que estaba por suceder en esta competencia marcaría un antes y un después en el culturismo, y es considerada la Mister Olympia más controversial de la historia. Arnold Schwarzenegger, quien había sido campeón del Mister Olympia 6 veces consecutivas, para después retirarse del culturismo en el año 75 y enfocarse en su carrera como actor, había llegado también a Sydney, lo cual tenía a todos los competidores intrigados. Arnold decía que solo estaba allí para comentar el evento para la televisora CBS, pero justo un día antes de la competencia, anunció que también participaría para perseguir su 7º título. Muchos competidores, incluido Menzer, estaban completamente indignados, y algunos otros, como Frank Zane, sentían lástima y creían que este regreso de Arnold resultaría en un fiasco, pues ya no tenía el físico de antes y solo se pondría en ridículo. Era la mañana del 4 de octubre, el día de la competencia, y la tensión en el aire era palpable. Eso se podía, boludo. El chabón dijo, tengo ganas de competir, así que me voy a meter al Mister Olympia, que hay 28.000 clasificaciones. Pero bueno, era Arnold. Qué sé yo, capaz que eran otros tiempos y no podía competir cualquiera, no sé. Los competidores estaban más estresados de lo normal. A Menzer no le olía nada bien este regreso inesperado de Arnold, pues era bien sabido que Arnold nunca jugaba limpio, siempre andaba con juegos psicológicos para bajar la moral de los demás competidores, actuaba de forma deshonesta y nadie confiaba en él, aparte de que siempre buscaba causar controversia para ser el centro de atención. Y este día no fue diferente. De los 16 competidores, 15 habían firmado una petición para que se eliminaran las 2 categorías y que fuera una sola categoría abierta en la competencia. Arnold fue el único que no la firmó. Esto dio pie a discusiones detrás del escenario. El competidor Boyer Coe le pidió amablemente a Arnold que explicara sus razones para no firmar la petición, pero Arnold respondía con comentarios burlescos y denigrantes hacia Boyer. Menzer se levantó en defensa de Boyer, pero Arnold lo trató de la misma manera. La discusión comenzaba a escalar al punto en el que Ben Weider tuvo que intervenir e interponerse entre Arnold y Mike. La situación se calmó, pero Ben Weider le dio la razón a Arnold. Fue aquí donde Menzer realmente se dio cuenta del poder que Arnold tenía dentro de la IFBB. Mike llegó a la competencia pesando 100 kilos con un porcentaje de No, grasa muy boludo. bajo. Todo Nah, fue intercalando kilos. Qué locura, fue subiendo 100 kilos, amigo. Mamá, seco encima. el esfuerzo de su preparación definitivamente se notaba. Su calidad muscular había alcanzado la cúspide, siendo esta probablemente la mejor forma de Mike en toda su carrera y se sentía más preparado que nunca. Pero cuando Arnold se paró en el escenario, todos se sorprendieron de su acondicionamiento. O debería decir más bien, la falta de este. La espalda, pectoral y bíceps mantenían gran parte de la masa que había tenido en su época dorada. Pero las piernas, tríceps y sección media simplemente ya no eran las mismas. Algunos expertos dirían que Arnold estaba a un 80% de lo que era antes. Ya no era esa figura invencible que alguna vez lo fue. En contraste, el físico de Menzer y otros competidores representaban el epítome de una nueva era en el culturismo, con una musculatura rocosa y densa, mientras que el regreso de Arnold se sentía como una reliquia del pasado. Frank Zane, quien era otro de los favoritos para ese año, había sufrido una fuerte lesión, por lo que no llegó en su mejor forma. Sin embargo, Chris Dickerson, Boyer Coe y Mike Menzer presentaban físicos impecables. Cualquier persona con el mínimo conocimiento de culturismo pondría a alguno de estos competidores por delante de Arnold, pero a final de cuentas, como era de esperarse, le dieron la victoria a Arnold. Qué Chris bajón, Dickerson se boludo. llevó el segundo. Imagínate, nada, te agarra un odio por dentro. Estar preparándote tanto esfuerzo, tanto sacrificio. Y lo peor es que vos sabés que estás por ahí para ganarla y viene así, boludo. Viene alguien famoso, entra porque quiso y encima te gana. Nada, te querés que es que tiraste toda la basura, boludo. O sea, no es que lo tiraste vos, sino que por culpa de alguien. Qué feo, boludo. Lugar, Frank Zane el tercero, Boyer Coe el cuarto y Mike Menzer el quinto lugar.
En Encima este quedó punto, quinto. Arnold ya era prácticamente una celebridad. Mantenía una relación personal con Joe y Ben Wader, e inclusive algunos integrantes del jurado eran amigos suyos, lo que hacía toda esta situación aún más injusta. Era evidente que le daban la victoria a Arnold simplemente por lo que representó para el culturismo en el pasado, por su estatus de celebridad y sus relaciones personales dentro de la IFBB, y no porque realmente tuviera el físico superior. Los competidores estaban absolutamente enfurecidos y el público abuchaba a Arnold. Imagínate que te abuchean en una Marcó Olimpia, boludo. profundamente a Menzer. Quedó completamente decepcionado del deporte y comenzó a llenarse de amargura. De aquí en adelante no solamente su carrera se iría en picada, pero su vida también. Mike y otros competidores decidieron dejar de competir en la IFBB como forma de protesta. Cuando Mike daba seminarios, hablaba negativamente de lo ocurrido en Sydney y criticaba fuertemente a Arnold y a toda la organización de la IFBB, por lo que eventualmente fue vetado. Dejó la revista de Wader y para 1982 se encontraba en fuertes aprietos financieros de nuevo. En el 83, Arthur Jones contrató a Mike y a su hermano Ray para que trabajaran en proyectos de investigación. Sin embargo, las cosas no progresaron como Mike esperaba, y 6 meses después, Menzer y Jones terminaron la relación laboral. Después de esto, Mike consiguió trabajo como editor para la revista Workout, siendo uno de los trabajos que Mike describe como uno de los más placenteros de su vida. Pero eventualmente este proyecto también fue cancelado. Este mismo año, Mike experimentaría fuertes golpes emocionales. Su padre, a quien Mike idolatraba, falleció, al mismo tiempo en que estaba lidiando con la ruptura de su relación con Katy. Las razones exactas de esta ruptura realmente no son conocidas, pues no están bien documentadas, pero uno puede asumir que tendrían que ver con el consumo de anfetaminas y alcohol que seguía incrementando considerablemente en este periodo de la vida de Mike. Claro, imagínate, el chabón encima de por sí ya tomaba droga. Y le pasa un regarrón y se va a seguir tomando peor, capaz. Qué feo, bro. Todo esto estaba llevando a Menzer a tener brotes psicóticos y comportamientos extremadamente bizarros. No, Se olvídate, ya rumora que se le estaba. veía caminando desnudo por las calles de Los Ángeles, profesando sobre el fin del mundo y teorías conspiracionales, siendo arrestado múltiples veces. No, Algunas de estas boludo. historias son simples rumores y otras son ciertas. Talk about negative things. Remember one day I was Tom walking to the old Platz. gym, and Mike's in the gutter, laying there like a drunken guy. I'm like, oh my God, Mike. He didn't hear me. I'm like, then he walked in when we were training and warming up, taking his pictures off the walls. But I felt so sad for Mike. I'm like, Mike, I was worried about him. I'm like, wow, Mike, he was the guy that, the intellectual, the guy that was the scientist. He had a great mind. I'm like, what a great bodybuilder. That's the way we should be. The epitome of what a bodybuilder is all about. I think what Mike carried was the bitterness of losing to Arnold. To him, it was not subjective. And it was not a subjective sport, and it was supposed to be accurate. And he could have won. Lo que definitivamente es verdad Qué es que bajón, Mike estaba boludo. luchando contra sus demonios. Pasaron 5 años en los cuales fue institucionalizado varias veces, hasta que dos viejos amigos de Mike, Julie McNew y John Little, comenzaron a ayudarlo financiera y psicológicamente. Para el inicio de la década de los 90, Menzer logró mantenerse libre de anfetaminas durante 18 meses, y por fin comenzaba a ver la luz y a recuperar su claridad mental. Comenzó un negocio de entrenamiento personal en el Bien, Gold Gym, bien. el cual creció considerablemente con una lista de clientes que apenas podía manejar, y publicó su libro titulado Heavy Duty, en donde condensaba toda su filosofía y sus métodos de entrenamiento. Se vendió como pan caliente. Algunas personas creen que Menzer simplemente copió las teorías de Arthur Jones y supo venderlas, pero esto está alejado de la realidad, pues Jones desarrolló la teoría del entrenamiento de alta intensidad, pero fallaba al momento de la aplicación y llevarlo a la práctica, aparte de que no tomaba en cuenta el factor de variación individual, por lo que aplicaba una sola medida para todos. Mike Menzer profundizó y perfeccionó las teorías de Jones a través de la práctica con cientos de clientes e inclusive culturistas profesionales. Eventualmente, Mike regresó a la escena del culturismo, pero no como competidor. Viajó hasta Inglaterra para conocer a un joven culturista con un futuro prometedor y que se estaba preparando para su debut ¿Quién es? De Dorian Yates, que entrenaba con el Heavy Duty, creo que lo entrenó Mike Menzer, si no me equivoco. profesional. Este joven era Dorian Yates. Sí, Dorian era ahí seguidor está. de los métodos de Menzer y los ponía en práctica. Esto, ante el mundo del culturismo, le daba la máxima validación a Menzer y a su programa Heavy Duty. Pues inclusive cuando Yates ganó el Mr. Olympia, le dio crédito al método de alta intensidad de Menzer. Este fue un momento crucial que restableció y redimió la imagen de Menzer ante el mundo. Posteriormente, Mike y su hermano Ray se asociaron con Dorian Yates para formar una línea de ropa deportiva, la cual tuvo bastante éxito.
El 9 de junio del 2001, Mike y Ray trabajaban en la grabación para su nueva serie de videos de entrenamiento. Después de un largo día de trabajo, Mike se quedó despierto hasta tarde, pero la mañana siguiente, Ray encontraría el cuerpo de su hermano sin vida. Mike había sufrido un infarto a sus 49 años de edad, probablemente joven, debido a boludo. una combinación del uso de fármacos anabolizantes y el abuso de anfetaminas en el pasado. Ray, devastado, comenzó los arreglos para el funeral, pero 2 días después, él también falleció, a la temprana edad de 45. No, amigo, se fueron juntos prácticamente, boludo. 49 y 45 años, es muy joven, boludo. Es muy joven esa. 7 años. Sufría de insuficiencia renal y había tenido complicaciones de salud. El mundo del culturismo lamentó profundamente la pérdida de los hermanos Menzer. Mirá lo físico que tenían los hijos de A pesar de puta. su breve carrera y su prematura muerte, Mike Menzer sigue siendo una leyenda en el culturismo. Su innovadora filosofía de entrenamiento de alta intensidad y su carácter único desafiaron la sabiduría convencional, inspirando a innumerables atletas a entrenar con propósito e intensidad. El legado de Mike Menzer perdura como un símbolo de determinación inquebrantable, curiosidad intelectual y la persecución de la excelencia a su máximo nivel. Y bueno, gente, hasta acá el video. Bueno, coméntenme ustedes qué les parece la historia de Mike Menzer, el creador del Heavy Duty. Y bueno, boludo, a mí me impacta mucho saber como que hoy en día o sea, siguen siendo, no sé si exitosos, o sea, siguen siendo como leyendas los chabones, pero ver a la corta edad que fallecen, a mí como que digo, mal ahí, boludo. Son muy jóvenes, a los 45 y 49. Pero bueno, amigos. Hasta acá llegó el video. Espero que les haya gustado. Denle like, comenten, suscríbanse y díganme qué contenido quieren que les traiga. También, como les dije hoy, tienen mis redes sociales ahí abajo. Espero que me sigan. Así que nada, amigos, muchas gracias. Nos vemos. I know that you like it like that. I wear designer, check the name on the tag. White fox fur on my jacket.